La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán ha encendido las alarmas en los mercados energéticos globales, amenazando con un aumento significativo en los precios del petróleo y desestabilizando la economía mundial. La región, crucial para el suministro de crudo, se encuentra al borde de un conflicto que podría elevar el precio del barril Brent hasta los $108 americanos, según análisis de expertos y datos de Bloomberg Intelligence. El epicentro de la tensión se ubica en el Estrecho de Hormuz, una vía marítima estratégica por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, especialmente el destinado a economías asiáticas de rápido crecimiento como China. Cualquier interrupción en este corredor vital tendría consecuencias devastadoras para el comercio global y la estabilidad económica. Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas y estrategia de Davivienda Corredores, explica que los incrementos importantes en los precios del petróleo históricamente han estado ligados a tensiones, conflictos o interrupciones en la oferta en el Medio Oriente. El primer efecto observable sería que el precio de los energéticos se incremente fuertemente, el petróleo y el gas, advierte Cristancho, anticipando mayores expectativas de inflación a nivel global. Irán, como miembro importante de la OPEP, actualmente produce entre 4,0 y 4,6 millones de barriles de petróleo por día, lo que lo posiciona entre los 6 mayores productores del mundo, representando alrededor del 4,5% del suministro mundial. La capacidad de Irán para afectar el flujo de petróleo, ya sea a través de ataques directos a instalaciones petroleras o mediante el cierre del Estrecho de Hormuz, es una preocupación central para los mercados. Bloomberg Intelligence estima que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la inevitable represalia de Teherán ya han ampliado la prima geopolítica del petróleo. Sally Shilmas y Will Hers, analistas de Bloomberg, predicen que el Brent podría alcanzar los $80 americanos por barril en el corto plazo, a medida que los mercados evalúan un posible ciclo de escalada más amplio. Actualmente, el Brent ya incorpora una prima geopolítica de entre $8 americanos y $10 americanos por barril, reflejando la percepción de un riesgo elevado. La amenaza más grave para el mercado petrolero reside en la posibilidad de que Irán cierre el Estrecho de Hormuz. En ese escenario, los analistas advierten que el precio del petróleo podría dispararse hasta los $108 americanos por barril. Un aumento de esta magnitud generaría ajustes significativos en la curva de futuros y ejercería una presión considerable sobre la inflación energética global, afectando los costos de transporte, la producción y los precios al consumidor. Sin embargo, la incertidumbre sobre la magnitud del conflicto es el factor más determinante para los mercados. Cristancho enfatiza que, en años recientes, se han producido tensiones importantes en la región que finalmente no derivaron en confrontaciones de gran escala. No obstante, advierte que un escenario de escalamiento cambiaría radicalmente el panorama. Si el conflicto sigue escalando, vamos a ver un impacto generalizado en la aversión al riesgo y en la preocupación de los inversionistas, afirma. Para el West Texas Intermediate, WTI, Genick Fung y Anthony Chen de Bloomberg señalan que el precio actual, en torno a los $67 americanos por barril, podría poner a prueba los $75 americanos en el corto plazo, impulsado por el aumento de la prima de riesgo tras los ataques contra Irán. El riesgo de acciones de represalia por parte de Irán podría desencadenar un conflicto más amplio. Su análisis sugiere que el valor justo del WTI se sitúa cerca de los $60 americanos por barril, pero la prima de riesgo podría alcanzar entre $15 americanos y $20 americanos bajo el escenario actual, evidenciando un diferencial frente a los fundamentos que ya era visible antes de cualquier afectación material en la oferta. Desde la perspectiva de Colombia, Cristancho señala que el repunte del petróleo debido a factores geopolíticos introduce un elemento adicional de volatilidad para las economías exportadoras. Si bien precios más altos del crudo podrían mejorar temporalmente los ingresos externos y fiscales, el efecto está condicionado a la duración del choque y a su impacto sobre la inflación global. Un encarecimiento sostenido de la energía podría presionar las tasas de interés internacionales y generar movimientos en los mercados financieros, incluidos los de deuda y tipo de cambio. En este contexto, el conflicto no solo redefine la dinámica del mercado petrolero, sino que también abre un nuevo capítulo de incertidumbre para las economías emergentes, que deberán gestionar los efectos cruzados entre mayores ingresos por exportaciones y condiciones financieras más exigentes. La situación exige una cuidadosa gestión de las políticas económicas y una estrecha vigilancia de los mercados financieros. Los gobiernos y las empresas deben prepararse para un escenario de mayor volatilidad y riesgo, y adoptar medidas para mitigar los posibles impactos negativos en sus economías.
La diplomacia y la búsqueda de soluciones pacíficas son fundamentales para evitar una escalada del conflicto que podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad global. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y la desescalada, con el objetivo de proteger el suministro de energía y garantizar la seguridad económica mundial. La incertidumbre persiste, y el mundo observa con preocupación la evolución de los acontecimientos en Medio Oriente, consciente de que el futuro del mercado petrolero y la economía global están en juego.